una lectura bastante importante y como es de costumbre trato de hacerlo con el mercado actual, o sea, en las condiciones del mercado actual. Em, para los que no me conocen, mi nombre es Josué, tengo el apodo de Fender y en los últimos meses he estado practicando más que nada mi sistema, afianzando mi sistema y definiendo cuál es realmente la ventaja que tengo y que he desarrollado en estos años, en estos últimos años. Y bueno, desde ahora en adelante voy a seguir compartiendo con ustedes mi conocimiento. La mayor parte de mi conocimiento va a ser bastante repetitivo. Mi sistema es bastante repetitivo, así que quizás vayan a ver cosas que son muy similares de un día para otro. Y bueno, no quiero aburrirlos más, así que comencemos con esta explicación del trade que tomé el día de hoy. El día de hoy estamos jueves 24 de julio. Bien, estoy haciendo este video a las 11:53 de la noche, casi medianoche. Y una de las primeras cosas que veo de los traders hoy en día es que están muy aferrados a operar en temporalidades menores, tener stop losses muy pequeños. Y no digo que esté ni bien ni mal, creo que es malo si es que no sabes realmente en dónde estás parado. Y creo que es bueno si sabes qué es lo que está ocurriendo en temporalidades mayores y ahí decides ir y explorar temporalidades menores. Entonces, lo que les voy a recomendar el día de hoy es pleno enfoque en el contexto que te deja el mercado en una temporalidad mayor. Si nosotros vemos este gráfico es el micro futuro del Nasdaq. Y aquí en este gráfico nosotros tenemos un separador aquí de meses, primero que nada. Si prestamos atención, esta línea de aquí es el inicio del mes de julio, ¿no? Estamos ya finalizando el mes de julio, comenzando, estamos a punto de comenzar un nuevo mes de agosto. Y bueno, creo que no es un secreto que estos mercados usualmente tienen movimientos alcistas. Comenzando desde esa premisa, mi mayor enfoque va a ser a buscar largos, sinceramente. Pero vamos a centrarnos en lo que hizo el mercado en estos últimos días. Esta vela es la vela del día viernes, está abriendo la nueva vela del día viernes. Esta vela es del día jueves, esta vela es del día miércoles, esta vela es del día martes y esta vela es del día lunes. Entonces, quiero que presten atención a cómo el mercado abre el día lunes. Prácticamente tenemos este cierre del día viernes y esta apertura del día lunes. Aquí, entre este cierre y esta apertura, nosotros tenemos un gap. Bien, normalmente los precios de cierre deben coincidir con los precios de apertura y cuando eso no sucede se le conoce como un gap de apertura. Yo le llamo un New Week Opening Gap en este caso. Y explorando un poco lo que el mercado me dejó la semana pasada, me dejó el día jueves 17 de julio, el día jueves de la semana anterior, jueves 17 de julio, me dejó un gran desplazamiento alcista que me proporciona un Fair Value Gap, es como yo le llamo, un Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, un FBG, un imbalance, como quieran llamarlo, pero prácticamente es lo que vi para esta semana que me llamó mucho la atención para planear mi semana. Y fíjense cómo el día martes 22 de julio el mercado viene a explorar este Fair Value Gap. Viene a explorar este Fair Value Gap. Al final del día la vela cierra bajista, pero siempre el cuerpo de la vela del día martes cierra por encima de este Fair Value Gap. Entonces, no hay que ir a una temporalidad menor para identificar de que este mercado está listo para
empezar a subir, para dar movimientos al alza. Simplemente por el hecho de que el precio viene a este Fair Value Gap y los cuerpos se mantienen cerrando por encima del Fair Value Gap, para mí ya es una pista bastante clara de que voy a tener una semana alcista, ¿no? Tal y como venimos desde una temporalidad mayor o lo que hizo el mercado incluso la semana pasada. Es decir, la predisposición del mercado es no ir por los mínimos, sino ir por los máximos. En este caso, claro que hay días en donde el mercado va a ir a tomar mínimos de días previos, pero la predisposición es ir por los máximos. La predisposición es ir por los máximos. La predisposición es ir por los máximos. Entonces, am, no trato de ir en corto, sinceramente, y todo setup que encuentre en movimientos yo bajistas, voy a tratar de evitarlos en condiciones como estas normalmente. Esto es lo que me define a mí como trader. Soy un trader unidireccional en la mayor parte del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que trato de enfocar la mayor parte de mi energía en alinearme con lo que me dice este tipo de temporalidades. Y creo que ha quedado bastante claro cómo es que identifico la dirección del mercado desde una perspectiva en higher time frames, en temporalidad mayor, como es la temporalidad de un día. Entonces, el día de hoy y el día de ayer estuve compartiendo con los miembros de mi comunidad totalmente gratis. Quiero que lo tengan en cuenta. No estoy ah, ofreciendo ningún tipo de mentorías ni nada de eso. Como les digo, estoy súper alejado de todo en los últimos meses. Pero a modo de journaling he ido compartiendo en mi comunidad eh, todos estos movimientos en tiempo real prácticamente. Y el día de hoy voy a mostrarles cómo también ustedes pueden participar totalmente gratis. Entonces, esa es un poco la premisa que yo veo en Daily. Bien. Quiero que antes de ir a temporalidad menor, siempre tratemos de encontrar un sentido, contar una historia de lo que está pasando en temporalidades mayores, porque si nosotros no tenemos claro qué es lo que está pasando en temporalidades mayores, no debemos de bajar a temporalidad menor, ¿me entiendes? Si no tenemos claro qué es lo que está pasando en daily, no recomiendo bajar a una hora. Entonces, teniendo claro esta premisa, quiero ahora sí ir a una temporalidad menor, por ejemplo la de una hora. Bien, y en una temporalidad de una hora, lo que nosotros vemos son nuevos niveles, ¿no? Recordemos que esta franja turquesa representa el Fair Value Gap en daily. Bien. Entonces, si nosotros prestamos atención aquí, voy a sacar esto para que sea más limpio. Si nosotros prestamos atención aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? El rango del día lunes. El día lunes tuvimos un gran desplazamiento alcista y el día lunes, antes de empezar a caer, el mercado me deja estos máximos. Estamos alcanzando nuevos máximos históricos, por cierto, el día lunes. Y siempre yo les he recomendado a las personas que trabajan conmigo y las personas que han decidido tomar mis consejos es cuando el mercado está haciendo nuevos máximos más altos, nuevos máximos históricos, en este caso, hay mucha emoción por querer coger la cima del movimiento y empezar a vender cada vez que el mercado toma máximos históricos. No es lo que yo recomiendo. Si el mercado está alcanzando nuevos máximos históricos, em, trata de alinearte a la búsqueda de nuevos máximos históricos, porque es una clara evidencia de que el precio está alcista. Si es que el mercado está alcanzando nuevos máximos históricos, lo único que yo entiendo por eso es que todo retroceso, todo movimiento bajista, simplemente va a servir para inducir a nuevos vendedores, tomar liquidez del lado de venta y luego comenzar a nuevamente tener movimientos alcistas. A lo que me refiero es, el mercado el día lunes me generó nuevos máximos históricos y eventualmente el precio comenzó a caer
el día martes generando movimientos bajistas incluso por debajo del mínimo del día lunes, por ejemplo, por debajo del mínimo del día viernes y casualmente el día martes el mercado llega a este Fair Value Gap en una temporalidad daily. Si nosotros prestamos atención, una vez que el mercado toma este Fair Value Gap, viene por la toma de liquidez del mínimo del día lunes, mínimo del día viernes. A estos niveles yo les conozco como Previous Daily Lows. Por ejemplo, este de acá le conozco como Previous Daily Low. Vamos a darle la nomenclatura así, Previous Daily Low. Y también acá, por ejemplo, esto también es un Previous Daily Low, es lo mismo, ¿no? Es mínimos de días previos en condiciones alcistas, es un muy buen punto de interés. Entonces tenemos varios puntos de interés aquí. Uno, este Fair Value Gap en Daily. Y dos, los mínimos de días previos. Entonces, si alguna vez te has preguntado cómo encontrar niveles claves o niveles importantes, como lo quieran llamar, esto es como yo lo hago, ¿me entienden? Definir cuál es el flujo de órdenes en temporalidad mayor, en este caso un Fair Value Gap en daily, y mínimos de días previos. Bien, es una liquidez bastante común que el mercado viene a recoger en condiciones alcistas o bajistas. En este caso estamos viendo en condiciones alcistas. Entonces, si nosotros repasamos un poco qué es lo que hizo el mercado el día martes, vino por mínimos de días previos y se introdujo a un Fair Value Gap en daily, pero no es que se introduce al Fair Value Gap y empieza a caer, sino que se introduce al Fair Value Gap en daily y rápidamente se recupera, si se dan cuenta, rápidamente se recupera y siempre se empieza a posicionar por encima del Fair Value Gap en daily. Ahora, si nosotros prestamos atención con la acción del precio del día miércoles, bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ahora, en condiciones alcistas, a veces el mercado va a ir a recoger mínimos de días previos, bien, pero cuando ya el mercado está listo para ya no ir por la liquidez de mínimos de días previos, igual nosotros tenemos que enfocarnos en buscar liquidez, pero ya no vamos a enfocarnos en buscar liquidez de mínimos de días previos porque el mercado en condiciones alcistas por lo general no va a ir por la toma de liquidez de mínimos de días previos, sino que cuando ya lo hace, ahí nosotros tenemos que ver la liquidez, se le conoce como ver la liquidez de forma intraday. ¿Cómo se ve la liquidez de forma intraday? Por sesiones. Bien, nosotros tenemos la sesión de Asia, tenemos la sesión de Londres y tenemos la sesión de Nueva York. Una de las primeras sesiones, o por no decir la primera sesión del día, se le conoce como la sesión de Asia. Si ustedes ven aquí, esta es área sombreada, me marca el máximo del rango asiático. Vamos a llamarle a esto el Asia High. Bien, este es el máximo del rango asiático y aquí yo les estoy explicando mi sistema y este es el mínimo de Asia. Recordemos que este es el mínimo del día martes. Entonces, esto es una de las cosas que uso muy a menudo cuando tengo en consideración de que el mercado potencialmente ya no va a ir por la liquidez de mínimos de días previos. Es más, no quiero ver eso, porque ya el mercado vino a recoger en este día mínimos de días previos. Entonces, lo que sí me gusta ver en este tipo de días es la liquidez intraday o intradiaria, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, el mercado viene primero que nada después de la medianoche. El precio viene primero que nada a tomar la liquidez del máximo de Asia y luego el mercado viene por debajo del mínimo de Asia. Entonces se dan cuenta como tanto por encima del máximo de Asia como por debajo del mínimo de Asia, Asia Low, el mercado prácticamente
viene a recoger liquidez de ambos lados. Entonces, esto de aquí se le conoce como liquidez intradiaria. Bien, y el rango asiático es una de las formas mm, más interesantes de identificar la liquidez intradiaria. Ahora, en una temporalidad de una hora, por eso es que yo les digo, no necesitamos bajar de temporalidad, bien, porque estamos viendo el mercado desde una temporalidad daily y ahora lo estamos viendo desde una perspectiva de una hora. Bien. Entonces, si nosotros prestamos atención, esta vela bajista que se desarrolla a las 9 de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, en este caso, nos deja un nuevo Fair Value Gap, porque esto de aquí, un imbalance que nos deja un pequeño hueco, si se dan cuenta aquí, se le conoce como Fair Value Gap. Este de aquí es un Fair Value Gap bajista. Entonces yo entiendo que si el mercado eh, tiene la predisposición de seguir bajando, este Fair Value Gap en una temporalidad de una hora debe ser respetado. Es decir, que venga aquí y luego el mercado caiga. Pero no sucede. Entonces ya el flujo de órdenes para mí en una temporalidad de una hora está cambiando. ¿Por qué? Porque el mercado, desde este mínimo hasta este máximo, si nosotros lo consideramos de esta forma, si nosotros prestamos atención, el mercado en este movimiento alcista, esta vela ya empieza a cerrar por encima de este Fair Value Gap bajista. Entonces, esto es una de las formas más interesantes de identificar un cambio de estructura. No necesitamos ver que el precio se dirija por encima de este máximo para considerar un cambio de estructura. Puede ser, algunas personas van a esperar esto, pero el día de hoy les estoy mostrando cómo identificar un cambio de estructura prematuramente, por así decirlo, ¿bien? De una forma súper sencilla. No les estoy diciendo que vayan a una temporalidad de un minuto, no les estoy diciendo que vayan a una temporalidad de 5 minutos, no les estoy diciendo que vayan a una temporalidad de 15 minutos, sino que se enfoquen en temporalidades sólidas, ¿bien? Como por ejemplo la de un día, ¿bien? Y en este caso la de una hora. Entonces simplemente con esta acción del precio nosotros podemos identificar un cambio de estructura de lo que viene bajista a un cambio de estructura alcista, determinando el cierre de la vela por encima de un Fair Value Gap bajista. Si nosotros prestamos atención, una vez que el mercado cierra por encima de este Fair Value Gap bajista, las siguientes velas me dejan mechas a la altura de este Fair Value Gap bajista, pero los cuerpos, esta vela bajista, el cuerpo cierra a la misma altura del mínimo de esta vela, de donde nace el Fair Value Gap bajista. Me deja una mecha, se recupera, luego esta vela nuevamente me deja una mecha que llega al 50% de este Fair Value Gap bajista para luego generarme un nuevo desplazamiento alcista. Y después de esto, nosotros nos podemos dar cuenta de que el mercado ya no va por los mínimos. Desde estas últimas velas, si se dan cuenta, donde el mercado rompe la estructura, ya no va por los mínimos, ya no va por el mínimo, 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 ya no va por el mínimo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, bien, que el mercado no va por los mínimos. Y esto es lo único que necesitas para operar de forma intraday a favor de una dirección mayor. Lo que hemos repasado es contexto en temporalidad de un día, considerar el día correcto para poder empezar a buscar largos sin anticiparnos a un previo cambio de estructura, sino esperando el cambio de estructura, bien, considerando los fair value gaps y después de eso simplemente ver que la predisposición del mercado en una temporalidad de una hora ya no es ver que el mercado ataque los mínimos, sino que empezamos a alinearnos con lo que nosotros veíamos en higher time frames. Porque recordemos que aquí lo que nosotros tenemos es un daily BC o un Fair Value Gap, como lo quieran llamar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que normalmente yo uso para empezar a operar. Bien, y el día de hoy les estoy compartiendo esto totalmente gratis
Y como se darán cuenta, esto de aquí es algo que se repite muy, muy seguido. Entonces, el día de hoy, este fue el trade que tomé nuevamente. Ayer también tomé un trade aquí, el día miércoles. Antes de ir a repasar lo que hizo el mercado el día de hoy, jueves, vamos a ver qué es lo que teníamos aquí. Es donde estaba publicando todos los movimientos en los últimos días, quizás semanas. Entonces, si nosotros nos basamos en lo que tenemos aquí, bien, hace un día, esto es lo que les estaba comentando. Vamos a ir un poco, vamos a acercar esto un poco. Entonces, si nosotros prestamos atención, tenemos el máximo de Asia aquí, Asia High, tenemos el mínimo de Asia, Asia Low, tenemos el Fair Value Gap que les acabo de explicar, el día era el día miércoles, y yo había visto esto ya en una temporalidad de 15 minutos, que el mercado empezaba a cerrar por encima de este Fair Value Gap, no de una hora, sino también de 15 minutos. Entonces, esta es la forma en cómo puedes ir jugando con temporalidades. Pero no te recomiendo ir a temporalidades tan bajas. Si todavía no tienes claro qué es lo que está haciendo el mercado en una hora, no bajes a 15 minutos. Si no tienes claro qué es lo que el mercado está haciendo en 15 minutos, no bajes a 5 minutos. Si no tienes claro qué es lo que el mercado está haciendo en 5 minutos, no vayas a un minuto, ¿ok? Entonces, lo que yo vi, bien, fue que el mercado estaba empezando a generar movimientos alcistas por encima de este Fair Value Gap y a la vez proporcionándome bloques de órdenes. Bien, este bloque de órdenes seguido de un bloque de órdenes, por ejemplo aquí, un bloque de órdenes seguido de un bloque de órdenes se le conoce como propulsion blocks. En esta temporalidad de 15 minutos, una vez que el mercado no empieza a respetar este Fair Value Gap en 15, vi que el mercado me deja un Fair Value Gap a favor de lo que yo quiero ver, que es a favor de una temporalidad mayor que es alcista. Entonces, ni bien yo veo esta formación, no necesito tener mucha precisión, sino simplemente saber dónde empezar a ejecutar. Como verán, empecé a tomar posiciones cuando el mercado empieza a cerrar y en este retroceso. No esperé que el mercado se meta al Fair Value Gap, aún no, simplemente vi el cierre aquí y al cierre de esta vela, cuando ya estaba a la altura de este CB, empecé a ejecutar varias operaciones aquí. Cuando el mercado empezó a caer un poco más y al cierre de esta vela también, viendo también que esta vela se empezaba a cerrar por encima de este Fair Value Gap en 15, lo que yo estaba buscando es montarme en nuevas oportunidades en largo. Como se darán cuenta, lo único que yo quiero ver aquí es empezar a ver el mercado subir. Bien. Entonces, cuando yo veo esto, lo que yo comparto con los miembros es, no quiero ver que este Fair Value Gap sea desplazado hacia abajo. Es decir, no quiero ver que las velas empiecen a cerrar por debajo de este Fair Value Gap alcista, porque es mi forma de entender el flujo de órdenes. Si veo que el mercado viene a atacar liquidez intradiaria del mínimo de Asia, ya vino a tocar el máximo de Asia, pero en este caso vino a tomar el mínimo de Asia. Entonces lo que yo espero es que luego el mercado venga por encima del máximo que me dejó previamente. En este caso ya estábamos en la sesión de Nueva York, ¿bien? Y lo que yo esperaba es que el mercado empiece a subir. Ahora, un tema importante también es los mejores setups en largo siempre se van a dar por debajo de la apertura, ¿bien? Tal vez no entendiste esto bien, pero lo voy a volver a repetir. Los mejores setups en largo se dan por debajo de la apertura. ¿Bien? Para mí, la apertura se da a partir de la medianoche. ¿Bien? Siempre a partir de la medianoche trazo una línea horizontal hacia el futuro. Y a eso yo le conozco como el True Daily Range o New York o el sí, como que la apertura diaria, ¿ok? No hay que complicarlo mucho. Entonces, mi apertura diaria para mí es a partir de la medianoche, horario en Nueva York. Y si nosotros vemos aquí, aquí dice una W y una O.
Esto de aquí representa el Weekly Open, que también es la apertura semanal. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, estoy por debajo del Daily Open, de la apertura diaria, que yo lo considero a partir de la medianoche, horario de Nueva York, y también me encuentro por debajo del Weekly Open. Como les digo nuevamente, los mejores setups que yo encuentro son en condiciones alcistas, por debajo del Daily Open y de preferencia también por debajo del Weekly Open. A medida que el mercado va subiendo, la probabilidad de yo poder aumentar mayor riesgo disminuye porque ya me encontraría en la expansión. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otra ocasión. Por ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es lo que compartí con los chicos, ¿no? Lo que les digo es, en la sesión PM busco largos en el Nasdaq, ¿bien? Y quiero ver este Fair Value Gap de 15 minutos ser respetado por el resto del día. Porque lo que yo busco es que el día de lo que estaba formándose bajista se convierta en un día alcista. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, me encuentro con este setup que nosotros vemos aquí, que, que vemos aquí, que el mercado, una vez que empieza a cerrar por encima de este Fair Value Gap en 15, las velas empezaron a formarse fuertemente alcistas. El objetivo en este máximo y eventualmente en este máximo, máximos anteriores, es lo que buscamos en condiciones alcistas. Bien, entonces es eso. Bien, por ahora ya estaba 200 ticks desde que el mercado empezó a subir y aquí es donde decido cerrar prácticamente toda mi operación o la mitad de ella. Bien, antes de que el mercado llegue a este máximo, ya empecé a cerrar. Bien, me quedé con 10 micros en este caso y el resto lo cerré al llegar, si nosotros prestamos atención, al máximo anterior, es decir, al máximo que me había generado este desplazamiento. Simplemente esta pierna alcista, una nueva pierna alcista, es lo que para mí fue suficiente. Ya eran como 3:30 de la tarde, casi 3:40 de la tarde. Entonces decidí cerrar la operación. Pero eventualmente, como estábamos en un flujo de órdenes alcista y la vela diaria tenía que imprimirse alcista, fíjense lo que sucedió aquí. Antes del cierre del mercado, que se da a las 5 de la tarde horario de Nueva York, el mercado llegó al objetivo en este máximo y luego rápidamente, antes del cierre, se fue por estos máximos relativamente iguales. Bien, entonces yo cerré prácticamente en la mitad del recorrido que dejó realmente y no está mal, ¿ok? Obviamente van a haber oportunidades en donde tú puedas decidir mantener tus operaciones y maximizar los beneficios, pero con que tú empieces a hacer este tipo de cosas, creo que va a ser un gran avance. Bien, entonces como se darán cuenta, no hay más ejecuciones en el día porque lo único que yo estaba esperando es las condiciones ideales para yo poder alinear el setup que tengo pensado, no desde una temporalidad de 15 minutos, sino con el contexto que tengo en una temporalidad daily. Bien, entonces esto es lo que yo quiero inculcarles en estos videos, bien, que no son trades aleatorios, no son trades al azar, sino más bien trades que tienen que ser bien pensados y bien planeados, bien. Ahora, voy a empezar a explicar también este trade que es prácticamente del día de hoy, pero antes quiero regresar a los gráficos y explicarles nuevamente qué es lo que yo vi, ¿bien? Para el día de hoy. Y nuevamente, cuando ya el mercado está generando expansiones alcistas, por lo general no planeo buscar que todos los días el mercado venga por los mínimos del día previo. Ese fue el mínimo del día previo del miércoles. Entonces no planeaba que el mercado realmente ah, vaya por el mínimo previo. Pero como les digo, sí que busque algún tipo de liquidez, alguna medida de liquidez.
Para eso nosotros tenemos máximo de Asia, si se dan cuenta, el máximo de Asia después de la medianoche, el True Daily Open. En este caso, el mercado nunca fue por el máximo de Asia. Entonces, esto de aquí me indica que hay mucha liquidez del lado de compra. Si nosotros prestamos atención, los máximos del día lunes también estaban limpios. ¿Recuerdan qué es lo que pasó el día lunes? El mercado subió y me dejó máximos limpios y luego el mercado comenzó a caer. Pero cuando el flujo de órdenes fue cambiando a partir del día martes, miércoles, que el mercado fue a empezar a subir, tenía máximo de días previos, específicamente el máximo del día lunes, totalmente limpio. Es decir, el mercado no había ido a buscar este máximo. Y en este día, jueves, nosotros lo que vemos es que el mercado me deja la sesión asiática ligeramente por debajo del máximo del día lunes. Y esto es fascinante. Porque cuando veo esto, cuando veo este tipo de comportamientos, si yo estoy alcista y veo que el mercado me deja máximos demasiado cerca uno del otro, me pongo a pensar que este movimiento bajista induce a muchos vendedores. Bien, estos desplazamientos bajistas no son más que, para mí, inducir a vendedores. Bien, porque muchas personas están pensando en patrones como soportes o resistencias tradicionales y al ver que el mercado se acerca mucho a un nivel en donde el precio comenzó a caer, hay mucha intención bajista. Bien, entonces fíjense lo que hace el mercado. El precio genera este máximo de Asia y eventualmente a partir de la medianoche el mercado consolida un poco y luego comienza a caer fuerte. ¿Hasta dónde? Hasta el mínimo de Asia. Fíjense el mismo setup. El mercado, la diferencia que fue es que al inicio del mercado fue por el máximo de Asia, te deja este máximo y luego el precio cae por el mínimo de Asia. Esto fue bastante similar. La excepción es que el mercado, después de la medianoche, no viene por el máximo, sino de frente viene por el mínimo. Entonces, si yo considero este mínimo como liquidez del lado de venta de forma intradiaria, ¿a dónde el mercado eh, debería de ir? ¿No? ¿A dónde creo que el mercado debería de ir si me encuentro en condiciones alcistas? Por encima del máximo de Asia. Es tan sencillo como eso. Bien. Y con este contexto, ahora sí, vamos a bajar a una temporalidad menor de 2 minutos. Y aquí es donde les voy a mostrar cómo poder relacionar las setups. ¿Bien? Nosotros tenemos aquí el mínimo de Asia y el máximo de Asia y el máximo del día lunes. Todos los niveles bastante claros. Después, como les digo, el mercado se reparte en 3 sesiones principalmente, ¿no? Asia, que tenemos aquí Asia Low y aquí tenemos Asia High, mínimo y máximo de Asia. Y dentro de más o menos desde las 2:30 hasta las 7 de la mañana, ponle, lo que nosotros tenemos aquí es mínimos y máximos de Londres. También son importantes, pero de acuerdo al día y de acuerdo al contexto, para mí en este día fue más importante los máximos y mínimos asiáticos. El rango era un poco más grande en este caso. El rango para operar el de Londres también funciona de la misma forma. Si se dan cuenta, el mercado tenemos London Buy Side Liquidity y London Sell Side Liquidity. Es el rango de movimiento de la sesión de Londres. El mercado comienza a subir, toma liquidez del máximo de la sesión de Londres y eventualmente el precio luego va por el mínimo de la sesión de Londres. Esto de aquí de por sí ya puede ser un setup para ti. Pero yo opero normalmente en la sesión de Nueva York. ¿Bien? Y lo que nosotros tenemos aquí es la apertura. Bien, ahora sí vamos a empezar a hablar ya no solamente de forma intraday, sino también estamos viendo un poco de scalping, ya que estamos bajando a temporalidades bastante bajas. Estamos viendo el mercado en una temporalidad de 2 minutos. Y les muestro esto porque creo que el mercado es fractal. Bien, algunos dicen que no, pero yo sinceramente creo que sí. Creo que el mercado es fractal. Entonces, lo que se repite en temporalidades de un día creo que también se repite en temporalidades de 2 minutos incluso, como lo estamos viendo aquí. Bien. Entonces hago una corrección, los contratos
son contratos de septiembre. Bien, estamos viendo los mercados de futuros en este caso. Pero estos conceptos funcionan en la mayoría de mercados, forex, futuros, ¿ok? Entonces, si nosotros prestamos atención, el mercado, una vez que viene a tomar el máximo de Londres, el máximo de Asia no había sido alcanzado. Bien, cuando abre el mercado a partir de las 9:30, bien, el precio me deja un gran mechazo por encima, pero que no viene a tomar la liquidez del máximo de New York. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay liquidez reposando por encima de ese máximo y por encima del máximo de Asia eventualmente, ¿no? Y finalmente también. Y después, ¿qué es lo que sucede? El mercado genera un gran movimiento bajista, movimientos bajistas, movimientos bajistas. Fíjense en este último movimiento bajista. ¿A dónde viene específicamente? Viene a tomar el mínimo de la sesión de New York, ¿bien? Y viene a tomar, vamos a poner aquí, 7 de la mañana, y viene a tomar la liquidez de Asia. Fíjense cómo el mercado, esto es fascinante porque fíjense cómo el precio viene a tomar liquidez del mínimo de Asia nuevamente, igual que el día anterior, y luego el precio comienza a subir nuevamente. Cuando el precio comienza a subir, empieza a generarse un Fair Value Gap alcista. El primer Fair Value Gap bajista que veo en esta temporalidad es este, por eso es que lo estoy marcando aquí. ¿Por qué? Porque si yo considero que el mercado va a seguir bajando, considero que este Fair Value Gap debería ser respetado. ¿Bien? Pero este tipo de movimientos aquí, la toma de liquidez de New York Sell-Side Liquidity y el mínimo de Asia, y esta reacción alcista dejándome un Fair Value Gap alcista, son pistas. Bien, que si quieres tomar un trade un poco más agresivo y a la vez confiado, puedes empezar a tomar órdenes en compra en esta parte. Pero lo que yo busqué en este día es considerar que el precio genere un nuevo desplazamiento alcista, ahora sí por encima de este Fair Value Gap bajista, porque como se darán cuenta, no tengo ningún otro Fair Value Gap bajista antes que este de acá. Entonces, cuando el mercado me genera un nuevo Fair Value Gap alcista por encima de este Fair Value Gap bajista, es ahí donde me siento mucho más seguro de tomar posiciones en largo y prácticamente todo después de las 9:30. Ahora, recordemos esto, los mejores setups en compra se van a dar por debajo de la apertura diaria y ahora les agrego uno más por debajo de la apertura de las 9:30. Esta apertura de las 9:30 se refiere a la apertura de índices. Bien, normalmente el mercado, ahorita estamos viendo el mercado en Electronic Trading Hours. Bien, pero si nosotros vemos esto en Regular Trading Hours, nosotros nos vamos a dar cuenta, miren la parte de abajo, que el mercado pasa desde de las 4 hasta las 9:30. Entonces, ¿qué pasa con toda la sesión de Londres? No existe, bien, porque realmente, técnicamente, el horario de trading regular, normal, es eso, o sea, el mercado cierra durante la noche. Pero si nosotros consideramos Electronic Trading Hours, realmente sí vamos a tener la acción del precio de la noche, ¿no? Solamente como recordatorio, que el mercado realmente abre a las 9:30 de la mañana, por eso es que se ve una gran inyección de liquidez después de las 9:30. ¿Ven? Entonces, por eso les recomiendo que traten de operar después de las 9:30. No inmediatamente, porque miren lo que ocurre, pero después, una vez que tengas claro cómo el mercado se empieza a alinear con lo que esperas en temporalidades mayores. Entonces, ahora les voy a mostrar algo. Si yo veo este Fair Value Gap bajista y tengo este swing high aquí, vamos a explicar más adelante qué es un swing high en los próximos videos, pero las personas que ya tienen un poco de conocimiento, simplemente un máximo, vamos a llamarle así. Si yo tengo un máximo aquí y este máximo me genera un buen desplazamiento bajista o un nuevo desplazamiento bajista desde este Fair Value Gap y luego el mercado sube nuevamente, bien, para mí esto ya es un cambio de estructura. Es un cambio de estructura muy confiable. Esto es uno de los patrones más confiables en el contexto adecuado
que yo consigo para identificar un cambio de estructura. Cuando el mercado se introduce a este Fair Value Gap, en este caso, ya estamos listos para empezar a buscar movimientos en largo. Bien. Fíjense cómo el precio se introduce a este Fair Value Gap. Vamos a ponerlo aquí. Se introduce a este Fair Value Gap una, dos veces y los cuerpos siempre se mantienen por encima de este Fair Value Gap bajista y por encima de este Fair Value Gap alcista en temporalidad de 2 minutos. Y de esa forma ustedes pueden empezar a escalar. ¿Hacia dónde? Hacia la liquidez que ya previamente vieron. No es recomendable que ustedes empiecen a operar sin antes definir cuál es la liquidez que el mercado viene o está predispuesto a tomar. Entonces, una de las cosas que a mí me sirve muchísimo es entender dónde está la liquidez. ¿Me entiendes? ¿Dónde está la liquidez ahora? Una vez que el mercado viene a tomar liquidez de Asia y hay un cambio de estructura, ¿dónde está la liquidez? Bueno, se encuentra por encima de este máximo, se encuentra por encima de este máximo y eventualmente se encuentra por encima del máximo de Asia. Eventualmente el precio viene, fíjense cómo el precio se acerca mucho a este máximo, se acerca mucho a este máximo, pero luego genera un movimiento bajista. ¿Qué significa eso? Inducción, prácticamente, inducir a nuevos vendedores. Piénsenlo de esa forma. Entonces, cada vez que ustedes vean este tipo de movimientos bajistas, muy cerca de llegar a su objetivo, por lo general, es simplemente inducir a nuevos vendedores, ¿bien? Tratar de ingeniar mayor liquidez del lado de compra, en este caso. Entonces, el mercado comienza a caer, pero cuando cae, fíjense cómo respeta este, este nivel, ¿no? Este Fair Value Gap bajista, de donde se dio el cambio de estructura. Bien, de donde se dio el cambio de estructura. Entonces, si nosotros prestamos atención, aquí se da nuevamente el modelo de cambio de estructura que les estoy mostrando, porque aquí el mercado viene bajista y aquí el mercado cambia de bajista a alcista. Entonces, miren esto. Aquí yo tengo un nuevo Fair Value Gap bajista. El mercado me genera este máximo, luego el precio cae, falla al ir a explorar nuevos niveles más abajo, que esto de aquí es lo que esperamos, y luego el precio rápidamente sube, si se dan cuenta. Rápidamente sube, en este caso, y las velas empiezan a cerrar por encima de este Fair Value Gap bajista. Cuando ustedes ven esto, el precio regresa al Fair Value Gap que te acaba de generar en una temporalidad de 2 minutos, está acá. Ahí, ahí, se acerca, se introduce y miren los cuerpos, siempre por encima del Fair Value Gap. Y eventualmente el mercado genera un buen desplazamiento por encima ya de todos estos máximos. Entonces pónganse a pensar cuántas personas empezaron a vender en la apertura del mercado de índices. Bien, ¿y dónde estaban sus stop losses? Evidentemente por encima de los máximos previos, por encima del máximo de Nueva York y por encima del máximo de Asia. Y luego el mercado simplemente, después que hace un retroceso y finalmente ya va hacia el máximo de Asia. Entonces, esta es la explicación del trade que tomé el día de hoy y que también pude estar explicándoles prácticamente en tiempo real a los chicos de la comunidad, ¿no? Entonces, el día de hoy, esto fue hace 12 horas, les comento que estoy buscando largos en la sesión en el Nasdaq, ¿no? En el microfuturo del Nasdaq, contrato de septiembre, que es la nomenclatura con la U. Tengo máximos iguales en Asia, en el máximo de Asia, y espero dejar correr un poco más, bueno, a las desviaciones estándar de Asia, que en otro video quizás hable de eso. Pero prácticamente es exactamente lo que les digo, ¿no? El precio viene a tomar la liquidez del mínimo de Asia, genera un desplazamiento alcista, muchos máximos iguales y eventualmente liquidez en Asia aquí. Fíjense que cuando el mercado había subido aquí no había ido a tomar la liquidez, por eso es que todavía mantengo la posición. Y tengo este Fair Value Gap que el mercado viene a ser respetado. El precio cierra por encima de este Fair Value Gap bajista, un pequeño Fair Value Gap bajista, se introduce a este Fair Value Gap alcista y desde este punto el mercado nuevamente tiene este desplazamiento bajista. Entonces, en los comentarios
yo también les pongo algo importante, ¿no? La vela diaria aún es bajista. Espero que eso cambie durante la sesión PM. ¿Por qué? Porque la vela diaria, si nosotros prestamos atención, esta barra, esta vela que ustedes ven aquí, es la representación de una vela diaria. Bien. Entonces, ¿dónde estoy operando? Por debajo de la apertura de la vela diaria. Entonces, estos son los mejores setups que yo puedo encontrar en condiciones alcistas. Montarme por debajo de la apertura. Bien. Y a veces da miedo, al inicio da miedo montarse en largo cuando ves que una vela bajista, una vela diaria es bajista. Pero déjame decirte que son las mejores oportunidades. Yo no operaría con tanta confianza si es que esta vela ya se tornaría alcista, a diferencia de estas condiciones. Los mejores trades que yo he tenido son en estas condiciones, cuando veo condiciones alcistas en temporalidad mayor y considero y todavía encuentro bien la oportunidad de poder posicionarme por debajo de la apertura diaria. Bien. Entonces, eso es un poco de lo que vi el día de hoy y no solamente hoy, sino en esta semana. Se hizo un poco largo este video, pero creo que ha sido muy, muy provechoso. Muchos consejos que he compartido con ustedes el día de hoy, pero es prácticamente por todo el tiempo que he dejado de compartir mucha información. Igual, aquí ustedes van a poder encontrar bastante información, bastante similar, como les digo. Esto es un sistema en el que vengo trabajando muchísimo tiempo y la idea de tener un sistema es que no cambie, bien, sino que la mayor cantidad de días encuentres prácticamente lo mismo. Y en estos 2 días que venimos repasando, este flujo de órdenes alcista, el movimiento ha sido muy, muy similar. Así que no me crean a mí, simplemente vayan a sus gráficos, estudien esto y espero sinceramente que todo este conocimiento esté haciendo un cambio radical o al menos una mejoría en su trading. Nos vemos en la próxima.